El mayordomo, por Graham Greene. Baines cerró la puerta principal y regresó al vestíbulo. Inmóvil frente a la escalera, Philip escuchó cómo el rumor del taxi se iba apagando en la distancia. Empezaba a respirar más libremente. Sus padres habían partido para unas vacaciones en el campo y, por si esto fuera poco, carecía de institutriz, ya que la última había sido despedida unos días antes y su sucesora no estaba aún designada. Se hallaba, pues, solo en la enorme residencia con el mayordomo y la esposa de éste. Podía moverse a su antojo, ir de un lado a otro, trasponer la puerta de bayeta verde que conducía a la despensa o descender las escaleras hasta la salida de la planta baja, situada casi a ras de suelo. Sentíase extraño en aquella casa, cuyas puertas internas se abrían ahora a aposentos vacíos, pero en los que aún flotaba la personalidad de sus ocupantes. En el fumador quedaban las pipas de su padre, los colmillos de elefante y la tabaquera tallada. En el dormitorio, las colgaduras rosa, el penetrante aroma que lo impregnaba todo y los tarros de crema y maquillaje a medio vaciar que Mrs. Baines no había retirado todavía. En el salón, la brillante tapa del piano de cola que jamás había visto levantada, el reloj de porcelana y aquella colección de estúpidas mesitas cubiertas de chucherías de plata. Pero la calma duró poco. Mrs. Baines había empezado ya a correr cortinajes y a cubrir el mobiliario con sus fundas de muselina. «Salga de ahí, señorito Philip», le ordenó, mirándole con sus ojos penetrantes y malignos mientras realizaba su trabajo, meticulosa, indiferente y activa, como de costumbre. Philip Lane descendió la escalera y empujó la puerta de bayeta, mirando al interior de la despensa, pero el mayordomo no se encontraba allí. En vista de ello, atrevióse por vez primera a descender a la salita. Esto es vivir, pensaba, embargado por cierto sentimiento de plenitud. Sus 7 años de preceptoras y de nursery vibraban sacudidos por la emoción de la nueva y excitante experiencia. Su cerebro se estremecía como una de esas ciudades a las que sacude un terremoto. Sentíase feliz como nunca, y todo adquiría a sus ojos una importancia inesperada. El mayordomo Baines leía un periódico en mangas de camisa. «Pasa, Philip», le dijo, «estás en tu casa. Si aguardas un poco, incluso podría hacerte los honores, como a un caballero». Y dirigiéndose a un aparador blanquísimo y extremadamente limpio, extrajo de él una botella de cerveza floja y medio pastel. «Son las 11:30 de la mañana», proclamó, «la mejor hora para tomar un bocado». Sirvióse un pedazo de pastel y llenó un vaso de cerveza. A Philip le pareció que estaba más alegre que de costumbre, más tranquilo, más en su casa. «¿Quiere que llame a su mujer?», preguntó el niño. La respuesta de Baines lo alegró. «No. ¿A qué hacerlo? Estaba ocupada. Le gustaba trabajar y la molestaría que la interrumpiesen». «Un trago a media mañana», explicó Baines, «predispone el estómago a saborear cualquier otra cosa, como por ejemplo una buena chuleta. Además, no hace daño a nadie». «¿Una chuleta?», inquirió Philip. «Bueno, hablo al estilo de los viejos navegantes que llaman chuleta a cualquier clase de carne». «¿De veras?» «Sí. Suele comerse frita en aceite de palma». Philip miró por la ventana situada casi a ras de suelo, percibiendo el empedrado, el cubo de la basura y las piernas de los transeúntes que se agitaban un poco más allá, al otro lado de la verja. ¿Hacía calor? Ah, no puedes imaginártelo. Pero no un calor agradable como el que disfrutamos en el parque, sino húmedo, pegajoso y corrompido. Cortóse otro pedazo de pastel. Olía a carroña.
Paseó la mirada por la habitación con sus muebles tan limpios que sugería bondad, franqueza, que invitaba a revelar secretos y luego, con el aire melancólico de quien ahora algo muy grato añora, echó un largo trago de cerveza. ¿Por qué vivía papá en aquellos lugares? Pues porque era su oficio, repuso Baines, como este es ahora el mío. En aquellos tiempos desempeñábamos tareas similares, tareas de hombres. Quizá no quieras creerlo, pero tenía bajo mis órdenes a 40 negros que me obedecían en todo cuanto les mandase. ¿Por qué se fue de allí? Me casé con Mrs. Baines. Philip tomó el pedazo de pastel que le ofrecía el mayordomo. Sentíase maduro, independiente y digno. Baines le hablaba de hombre a hombre. Para él no era el señorito Phillips, ni tampoco alternaba el aire servil con el autoritario como hacía su mujer. Baines había visto mucho mundo, más del que se percibía desde aquella ventana, con tantas cansadas piernas de mecanógrafas, yendo y viniendo al otro lado de la verja, más que el tráfago diario entre Pimlico y Victoria. Sentado frente a su vaso de cerveza, tenía la resignada dignidad de un desterrado que no se queja nunca. Había escogido su destino y a nadie podía reprochárselo, exceptuándose a sí mismo. Su leve tono de sarcasmo procedía de sentirse tranquilo en la amplia morada vacía en la que no le aguardaba ningún trabajo urgente. Regresaría a aquellas regiones sin pensarlo un momento. Si pudiera, claro está. ¿Mató alguna vez a un negro? Jamás experimenté deseos de matar a nadie, repuso Baines, aunque, como es natural, llevaba siempre un arma bien cargada, pero nunca me fue preciso utilizarla. Los negros son unos seres estúpidos a los que basta con amenazar, aunque no hay que abusar de ello, pues se atolondran fácilmente. Inclinó la cabeza gris sobre su vaso de cerveza con cierto gesto de embarazo. La verdad es que apreciaba muchísimo a aquellos malditos morenos. No podía evitarlo. Estaban siempre riendo y cogiéndose de las manos. Les gusta percibir el contacto de sus semejantes. Algunos de ellos, hombres ya maduros, no se soltaban en todo el día. Y no es que fuera aprecio mutuo, sino algo que nosotros no podemos comprender. ¿Comiendo a deshora? Chilló Mrs. Baines en aquel instante, sobresaltándolos a ambos. ¿Qué diría su mamá si lo supiera? Acabó de descender el breve tramo de escalera con las manos llenas de tarros y botellas. La culpa es tuya, Baines, por inducirle a ello, añadió, sentándose en un sillón de mimbres y paseando su perversa mirada por los cacharros que aún seguía sosteniendo en su regazo. Luego los arrojó al cubo de la basura, guardándose tan solo un tarro de cold cream casi lleno. Contándole historias al pequeño, ¿verdad? Váyase a su cuarto, señorito Philip. Voy a preparar la comida. Philip ascendió los escalones en dirección a la puerta. La voz de Mrs. Baines sonaba en sus oídos como en una pesadilla, cuando la luz de la lámpara se apaga intermitentemente y las cortinas oscilan impulsadas por una brisa fantasmal. Era una voz áspera, penetrante y llena de malicia, una voz distinta a la de los demás mortales. Estoy hasta la coronilla de tus estupideces, Baines. ¿Qué modo de estropear el chiquillo? ¿Por qué no trabajas un poco, en vez de estar ahí ganduleando? Philip no pudo escuchar la respuesta de Baines. Traspuso la puerta de bayeta emergiendo como un animalito subterráneo a la mancha de luz que se extendía sobre el parqué entre el suave resplandor de los espejos recién frotados por Mrs. Baines. Algo se rompió abajo, mientras Philip proseguía tristemente su camino. Pobre Baines. Se le ocurrió pensar en lo felices que serían los dos en aquella casa deshabitada si Mrs. Baines se marchara por algún tiempo. No sentía deseo alguno de jugar con su mecano.
Tampoco deseaba entretenerse con el tren o los soldados. Sentóse ante la mesa, con la barbilla sobre las manos. Así es la vida, pensó, y de improviso sintióse responsable de Baines, como si él fuera el amo de la casa, y Baines un criado ya anciano al que tuviese que cuidar. No podía hacer gran cosa, pero decidió al menos ser bueno con él. No le sorprendió el notar que durante la comida Mrs. Baines volvía a mostrarse amable. Ya se había acostumbrado a sus cambios de humor. No cesó de invitarlo a servirse más carne o a tomar un poco más del sabroso pudding. En efecto, el pudding era de su gusto. Un pudding a la reina, con merengue, pero no accedió al ruego de Mrs. Baines para que ésta no se apuntara un nuevo tanto. Pertenecía a esa clase de mujeres para las cuales cualquier injusticia puede compensarse con una buena comida. Le gustaba preparar delicados manjares y jamás tuvo media ocasión de quejarse de falta de mermelada o de ciruelas en almíbar. Ella también comía con excelente apetito, añadiendo azúcar al merengue o a la jalea de fresas. La media luz que iluminaba la estancia hacía perceptible el halo de átomos en movimiento que nimbaba su cabeza, mientras Baines, inclinado sobre su plato, comía sin pronunciar palabra. De nuevo Philip sintióse responsable por el mayordomo. Baines estaba disgustado. Nada salía de acuerdo con sus deseos. Semejante sensación de desagrado era algo que el niño comprendía perfectamente. Al no saber aún nada de celos, amores o pasión, se hallaba en condiciones de intuir mejor que nadie un estado de ánimo que derivaba de promesas no cumplidas, esperanzas no convertidas en realidad, de tristezas y pesares sin cuento. Baines, rogó, ¿querrá llevarme a dar un paseo esta tarde? No, repuso la mujer anticipándose, nada de eso. No lo hará mientras le quede la plata por limpiar. Tengo 15 días de tiempo, indicó Baines. Primero el trabajo, luego la diversión, dispuso Mrs. Baines, sirviéndose otro poco de merengue. Baines depositó cuchara y tenedor en el plato y apartando éste bruscamente rezongó. ¡Maldita sea! Mal genio, dijo suavemente Mrs. Baines. Mal genio. Haz el favor de no romper más cosas ni de jurar en presencia del muchacho. Si ha terminado, señorito Philip, tenga la bondad de retirarse. Y rebañó el resto del merengue que aún quedaba en su plato. Quiero dar un paseo, dijo Philip. Lo que hará usted será irse a descansar un rato. Pues yo quiero dar un paseo. Señorito Philip, gritó Mrs. Baines, y levantándose de la mesa sin terminar el merengue, dirigióse hacia él, seca, amenazadora, cenicienta de ira. Hará usted lo que le manden. Lo cogió del brazo al tiempo que fijaba en él una mirada colérica y brillante. En la calle resonaban las pisadas de las mecanógrafas que, como de costumbre, regresaban a sus oficinas tras la comida del mediodía. ¿Por qué no he de salir? Preguntó Philip con voz débil. Sentía miedo y vergüenza. Así es la vida. Una extraña atmósfera, incomprensible para él. Reinaba en la salita del piso de abajo esta extraña atmósfera. Vio cómo barrían un montoncito de cristales rotos que quedó en un rincón junto al cesto de los papeles. Miró a Baines buscando ayuda y solo halló en él una expresión de odio, de ese odio triste de quienes se encuentran enjaulados. ¿Por qué no he de salir? Repitió. Señorito Philip, repuso Mrs. Baines, hará usted lo que le manden. No se figure que porque sus padres se han marchado, los demás no representamos nada. No se atreverá a impedírmelo, gritó Philip, y sorprendióse al oír cómo Baines murmuraba: Ten en cuenta que no hay nada a lo que ella no se atreva. La odio,
añadió el niño, zafándose de Mrs. Baines y echando a correr hacia la puerta. Pero ella llegó antes. Era de edad madura, pero muy ágil. Señorito Philip, tendrá que pedirme perdón por lo que ha hecho, dijo temblando de excitación. ¿Qué diría su padre si lo viera portarse de este modo? Extendió una mano para asirlo, una mano seca y blanca por el uso constante de la lejía y los pulimentos de uñas cortadas al rape, pero él retrocedió situando la mesa entre ambos. De improviso y ante su profunda sorpresa, la mujer sonrió, convirtiendo su arrogancia de antes en el acostumbrado servilismo. Haga lo que quiera, señorito Philip, dijo gravemente. Voy a tener mucho trabajo hasta que vuelvan sus padres. Abandonó la guardia de la puerta y cuando Philip pasó junto a ella le dio unos golpecitos amistosos. Tengo demasiado trabajo para preocuparme de usted. Todavía no he enfundado ni la mitad de las sillas. De improviso, hasta la parte superior de la casa se hizo insoportable para Philip. Pensaba en Mrs. Baines, moviéndose de un lado a otro, cambiando de sitio los sillones y cubriéndolo todo con las fundas blancas. Decidió, pues, no subir en busca de su gorra. En vez de ello, atravesó directamente el impecable vestíbulo y salió a la calle. Al mirar en una y otra dirección, comprendió que se hallaba en mitad de esa vorágine que se llama vida. Aunque al principio temió a los policías, ahora deseaba hallar a uno que lo condujese a casa. Ni Mrs. Baines podía nada contra un policía. Deslizóse junto a un guardia de tráfico, pero estaba demasiado ocupado para fijarse en él. Philip sentóse junto a una pared y empezó a llorar. No se le había ocurrido que el mejor sistema era rendirse, demostrar hallarse en un apuro y aceptar la protección ajena. Enseguida se vio compadecido por dos mujeres y un cambista. Luego apareció otro policía, joven este y con cara de escéptico, como quien está ya de vuelta de todo. Una mujer se ofreció a llevarle a su casa, pero él no aceptó. No era una oponente digna de Mrs. Baines cuando ésta apareciera en el vestíbulo. No quiso dar su dirección. Dijo que sentía miedo a volver. El policía decidió, lo llevaré al cuartelillo. Y cogiéndolo toscamente de la mano, no estaba casado, y aún le faltaba bastante para ascender. Lo llevó ante unas escaleritas que ascendieron, penetrando en una reducida habitación muy caldeada donde aguardaba la justicia. Sí, la justicia aguardaba tras una mesa colocada sobre alta tarima. Llevaba espesos bigotes y era un ser amable con 6 hijos, 3 de ellos muy pequeños, como tú. No se sentía realmente interesado en él, aunque pretendiera estarlo. Anotó la dirección en un papel y mandó a un guardia por un vaso de leche. Este sí que se sentía interesado por Philip. Era un hombre comprensivo y simpático. Supongo que tendréis teléfono, ¿verdad? Preguntó la justicia. Les avisaremos y vendrán a buscarte enseguida. ¿Cómo te llamas, pequeño? Philip. ¿Y el otro nombre? No tengo más que uno. No quería que fueran a recogerlo allí. Le hubiera gustado regresar a casa acompañado por un guardia, por alguien que impresionara a Mrs. Baines. El agente lo estuvo contemplando mientras se bebió el vaso de leche y luego preguntó, ¿por qué te has escapado? Saliste a jugar un rato, ¿eh? No lo sé. No vuelvas a hacerlo. Piensa en la ansiedad de tus padres. Están fuera. Bueno, pues de tu institutriz. No tengo ninguna. ¿Quién se encarga de ti, entonces? Aquella pregunta lo transportó a su casa. Pudo ver a Mrs. Baines subiendo la escalera y luego el montón de ropa negra caído en el vestíbulo. Empezó a llorar. Bueno, 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 dijo el sargento. No sabía qué hacer. Hubiera deseado tener allí a su esposa, pero una mujer policía podía haberle sido útil de igual modo. ¿No le parece raro que no lo haya reclamado nadie? Preguntó el guardia. A lo mejor creen que está tranquilamente durmiendo en su casa. Tienes miedo, ¿verdad? Preguntóle el agente. ¿Qué te ha asustado? No lo sé.
¿Te hizo daño a alguien? No. Habrá sufrido alguna pesadilla, opinó el sargento. O quizá creyó que se incendiaba la casa. Tengo 6 hijos. Rosa vendrá dentro de poco y podrá conducirlo a su domicilio. Quiero ir a casa con usted, dijo Philip, tratando de sonreír al policía. Tal vez sea mejor que lo acompañe, dijo aquel. Pudiera haber algún enredo. Tonterías, contestó el sargento. Esto es cosa de mujeres. Necesitas tacto, amigo. Pero aquí está Rosa. Estírale las medias, Rosa. Eres un desprestigio para el cuerpo. Quiero que me ayudes. Rosa avanzó con aire desgarbado. Sus medias de algodón negro estaban arrugadas. Tenía modales de muchacha exploradora y una voz ronca y hostil. Más mujeres, supongo. No. Llevarás a su casa a este joven. Rosa miró a Philip con ojos de lechuza. No quiero irme con ella, dijo Philip, y empezó a llorar de nuevo. No me gusta. Precisas un poco más de encanto femenino, Rosa, indicó el sargento. En aquel instante sonó el teléfono. Levantando el auricular, preguntó: ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿El número 48? ¿Han llamado a un médico? Puso la mano sobre el micrófono para velar su voz. No es raro que nadie haya reclamado a este muchacho. Están demasiado ocupados. Un accidente. Creo que una mujer cayó de una escalera. ¿Grave? Preguntó el guardia. El sargento pronunció la respuesta tan solo con los labios. No podía mencionarse la muerte delante de un niño. Él tenía 6. ¿Es que no lo sabía? Limitóse, pues, a emitir unos sonidos guturales y a hacer unas cuantas muecas. Sí, toda una complicada mímica para una palabra que consta solo de 6 letras. Es mejor que vaya usted, decidió, y practique una información. El médico está allí. Rosa se levantó de su asiento junto a la estufa y avanzó bamboleándose. Tenía las mejillas sonrosadas y seguía con las medias caídas. Cruzó las manos a la espalda. Su amplia boca tristona mostró unos dientes renegridos al protestar. Me dijo que lo acompañara, y ahora, porque ha surgido algo más interesante. En fin, no es posible esperar justicia de los hombres. ¿Quién está en la casa? Preguntó el guardia. El mayordomo. ¿No cree usted que este niño habrá visto? Insinuó el agente. Mire usted, repuso el sargento. He criado 6 y los conozco bien. No puede usted enseñarme nada respecto a ellos. Pues parece atemorizado. Habrá sufrido alguna pesadilla, declaró el sargento. ¿Cómo se llama ese hombre? Baines. Eres amigo de ese Mr. Baines, ¿verdad? Preguntó el guardia a Philip. Se porta bien contigo, ¿eh? Trataban de sonsacarle algo, pero él se mostraba desconfiado y huraño. Dijo que sí, sin convicción, porque sentía el temor constante de nuevas responsabilidades, de nuevos secretos. ¿Y su esposa? Lo mismo. Se consultaron los dos junto a la mesa. Rosa sentíase profundamente disgustada. Era un tipo representativo de su sexo y hacía ostentación de su condición de mujer con un énfasis muy poco natural, a pesar de sus medias caídas y su rostro curtido por el tiempo. El carbón se consumía en la estufa. El calor era excesivo para aquella noche de finales de verano. Un aviso colocado en la pared describía un cuerpo encontrado en el Támesis, o mejor dicho, las ropas con que iba cubierto. Chaleco de lana, pantalones de lana, camisa de lana con rayas azules, zapatos del 40, traje azul de sarga, algo raído en los codos y cuello de celuloide. No podía declararse otra cosa. Era de lo más corriente y vulgar. Vamos, dijo el guardia. Sentíase interesado y contento de partir, aunque le causara cierta vergüenza al llevar a su lado a aquel niño en pijama. Su instinto percibió algo, aunque no pudiese precisar el qué, y se irguió solemne a la vista de la atención que despertaban. Las tabernas habían cerrado y las calles volvían a estar llenas de gentes que alargaban la jornada cuanto les era posible. Apresuró el paso por los lugares más desiertos y oscuros, sin desviarse un ápice del camino, mientras Philip hubiera deseado entretenerse, y cogíase a su mano arrastrando los pies. Temía la visión de Mrs. Baines tendida en el vestíbulo. Ahora estaba ya convencido de que había muerto.
según insinuaron los murmullos del sargento, pero no había sido enterrada, ni la habían trasladado a ningún otro sitio. Al entrar en el vestíbulo se encontraría con ella en el mismo lugar en que la viera antes. La luz del piso, bajo, estaba encendida, pero ante su profundo alivio el guardia dirigióse a la escalera. Quizá después de todo no fuera necesario volver a ver a Mrs. Baines. El agente llamó a la puerta con la mano porque la oscuridad no le permitía ver el timbre. Baines contestó desde dentro y a poco destacaba contra la claridad que surgía del interior. En su rostro campeaba una expresión de tristeza y dolor, de acuerdo con la frase que sin duda había preparado para Philip, pero su voz se marchitó al verle acompañado por un guardia. Debía pensarla de nuevo. No era un hombre falaz, y de no existir Emmy hubiese declarado la verdad sin más ambajes. ¿Mr. Baines?, preguntó el guardia. El aludido asintió. No había logrado dar con las palabras precisas. Sentíase intimidado por aquel rostro perspicaz y por la brusca aparición de Philip. ¿Es de aquí este niño? Sí, dijo Baines. Philip hubiera podido tratar de transmitirle un modo mensaje, pero no lo hizo. Quería mucho a Baines, mas éste lo había envuelto en secretos y en temores que no comprendía. La resplandeciente idea mañanera, que esto es la vida, habíase convertido bajo el influjo del mayordomo en un recuerdo repugnante. Aquello era la vida. El pelo lacio caído sobre el rostro. La cruel pregunta, ¿dónde están? El montón de ropas negras sobre el vestíbulo. Eso ocurre cuando se ama. Los seres humanos se enredan de manera inextricable, y Philip apartóse de la vida del amor y de Baines con un egoísmo sin límites. Cierto que habían existido entre ellos dos momentos de amistad verdadera, pero los destruyó, del mismo modo que un ejército en retirada corta los hilos telefónicos y hace saltar los puentes. En el terreno abandonado se dejan a veces cosas muy queridas. Una mañana en el parque, un helado en la tienda de la esquina, salchichas para la cena, pero la retirada comprende factores de más importancia que estas pérdidas temporales. Existen viejos que, viendo a los camiones alejarse, imploran su ayuda, pero no pueden comprometerse toda la retaguardia por ayudar a un viejo. Una retirada completa de la vida de las preocupaciones de los contactos con los demás seres humanos. El doctor ha llegado, dijo Baines. Señaló hacia la puerta. Se humedeció la boca y miró a Philip como si le pidiese algo con la expresión de un perro al que no es posible comprender. Resbaló en los escalones de piedra del piso bajo. Yo estaba aquí. Oí el golpe. No quería mirar la libretita sobre la que el guardia garabateaba tenues y apretadas palabras como telas de araña. ¿Vio algo el niño? No lo creo, estaba en la cama. ¿No sería mejor que lo llevásemos arriba? Es algo muy desagradable, añadió, perdiendo el dominio de sí mismo. Muy desagradable para un niño. ¿Sigue el cadáver en el mismo sitio? No lo he movido, fue la respuesta de Baines. Entonces, más vale que... Salga al patio y atraviese el vestíbulo, dijo Baines, y de nuevo pareció implorar con la mirada. Un secreto más. Guarda este secreto para el viejo Baines, no reincidirá. Vamos, dijo el guardia, te llevaré a tu cuarto. Eres un caballero. Debes entrar por la puerta principal de tu casa. O lo lleva usted, Mr. Baines, mientras hablo con el doctor. Bueno, dijo Baines, iré yo. Acercóse a Philip implorando con su estúpido aire de viejo. Soy Baines, el viejo navegante. ¿Qué me dices de una chuleta frita con aceite de palma, Todo un hombre. 40 negros. Jamás utilicé una pistola. Te aseguro que les tenía cariño. Pero no era el aprecio que nosotros conocemos, sino algo incomprensible, muy distinto. Los mensajes fluían implorando, suplicando, recordando. Soy tu viejo amigo Baines. ¿Qué me dices de un vaso de cerveza? No te hará daño. Salchichas, salchichas. Un día completo. Pero los alambres estaban cortados y los mensajes perdíanse en el inmenso vacío del cuarto, pulcramente barrido, en el que nunca hubo lugar para que un hombre guardara sus secretos.
Vamos, Phillips, hay que acostarse. Subiremos la escalera. Tap, 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 decía el telégrafo. Es preciso sobrepasar este momento de peligro. Es preciso que alguien arregle el desperfecto. Bueno, ahora por la puerta principal. No, dijo Philip. No quiero entrar. No puede obligarme, me resistiré. No quiero verla. El guardia se volvió hacia ellos con notable rapidez. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no quieres ir con este hombre? Está en el vestíbulo, explicó Philip. Sé que está en el vestíbulo y que ha muerto. No quiero verla. Ah, de modo que estaba en el vestíbulo cuando el niño salió, preguntó el guardia a Baines. La ha traído arrastrando, ¿verdad? ¿Por qué me ha mentido? Bueno, eso significa que tuvo algún interés especial en hacerlo. ¿Estaba solo? Emmy, dijo Philip. Emmy. No estaba dispuesto a guardar más secretos. Terminaría de una vez para siempre con todo, con el mayordomo, con Mrs. Baines y con su vida de personas mayores. No era asunto suyo y jamás, a partir de entonces, volvería a compartir con ellos confidencias o camaraderías. Todo fue culpa de Emmy, protestó con una vibración en la voz que hizo recordar a los otros su condición de chiquillo. Había sido inútil esperar protección por aquel lado. No era más que un niño. No comprendía el significado de tan terribles momentos. No sabía deletrear aquella temerosa mímica. La jornada fue fatigosa para él y se sentía cansado. Casi se caía de sueño, apoyado en el aparador, sumiéndose en la absoluta paz de su cuartito. No podía hacérsele reproches. Cuando se despertase a la mañana siguiente ya no se acordaría de nada. Venga, apremió el guardia con voz alterada por severidad profesional. ¿Quién es esa mujer? Del mismo modo, 60 años después, un viejo sobresaltaría a su secretario y único acompañante al preguntarle de improviso ¿quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? Para irse sumiendo poco a poco en la nada, para ir descendiendo, envuelto en sombras en busca de la muerte, mientras la imagen de Baines se pintaba quizá por unos instantes en su mente. Un Baines perdido, un Baines que inclinaba la cabeza dispuesto a confesar. 1936. Fueron los pasteles sonrosados colocados en un escaparate sobre servilletitas de papel, la mermelada, las rodajas de salchichón y las moscas que revoloteaban por doquier, estrellándose contra el cristal como minúsculos torpedos, lo que llamó la atención de Philip. Sentía los pies cansados y había tenido miedo de cruzar la calle, limitándose a discurrir a lo largo de la acera, primero en una dirección y luego en otra. Estaba de nuevo muy cerca de su casa. La plaza se encontraba al extremo de aquella misma calle. El paraje podía considerarse una especie de avanzadilla de Pimlieo. Philip aplastó la nariz contra el cristal contemplando los pasteles. De improviso, entre aquellos y la mermelada, percibió el rostro de Baines, pero un Baines diferente. Apenas si pudo reconocer los ojos bulbosos y la cabeza calva del mayordomo. El que ahora veía era un hombre feliz, atrevido, casi audaz, aunque mirándolo de cerca pareciera quizá desesperado. Philip no había visto nunca a la muchacha que le acompañaba, pero recordó que Baines tenía una sobrina y se dijo que acaso lo fuera. Era una jovencita delgada y pequeña que vestía un impermeable blanco. Philip no experimentó sensación alguna de curiosidad. Aquella muchacha pertenecía a un mundo desconocido para él. No podía imaginarse nada de su vida, al contrario de lo que le ocurría con el achacoso Sir Hobart Reed, secretario permanente, o con Mrs. Winstanley, que venía una vez al año de Penstanley, con un paraguas verde y un enorme bolso negro, o con los criados de las casas a las que concurría para tomar el té o jugar con los demás chiquillos. No pertenecía a su mundo. Pensó en sirenas y en ondinas, pero tampoco encajaba en ese ambiente ni en el de las aventuras de Emil o los Bastaldes.
Permanecía sentada contemplando un helado con la expresión ausente y misteriosa de los desheredados de la fortuna, contemplando las cajas de polvos a medio vaciar que Baines había colocado ante ellos sobre la mesa de mármol. Baines instaba, suplicaba, amenazaba. Y la muchacha, con los ojos fijos en el mantel, parecía sollozar. Baines le pasó su pañuelo, pero ella no se secó las lágrimas, sino que, estrujándolo en sus manos, dejó que corrieran por sus mejillas sin hacer nada, sin hablar, oponiendo tan solo una silenciosa y desesperada resistencia a algo que temía y deseaba, rehusando escuchar, cualquiera que fuera el precio. Los dos cerebros parecían librar una batalla sobre las tacitas de té, sintiéndose atraídos el uno hacia el otro. Hasta Philip llegaba, atravesando los pasteles, la mermelada y la sucia vidriera, una confusa indicación de la batalla. Sentíase inquisitivo, con ganas de saber y comprender lo que estaba ocurriendo. Acercóse al umbral de la puerta para verles mejor, exponiéndose a la luz. Por vez primera en su existencia, la vida de otras gentes le conmovía, influyendo en su mente de manera precisa. Jamás se esfumarían los efectos de aquellas escenas. Aunque al cabo de una semana se hubiese olvidado de ella, sus consecuencias marcarían una huella indeleble en la larga austeridad de su existencia, y poco antes de exhalar el último suspiro, aún tendría alientos para preguntar ¿quién era ella? Baines había ganado. Mostrábase tierno, y la muchacha parecía feliz. Se enjugó la cara, abrió una de las cajas de polvos y los dedos de ambos se tocaron a través de la mesa. A Philip se le ocurrió que sería muy divertido gritar de improviso «Baines», imitando la voz de su mujer, y así lo hizo. Se quedaron inmóviles, estupefactos, temblorosos. Parecieron empequeñecerse y perder todo rastro de dicha y de osadía. Baines fue el primero en recobrarse y reconocer la voz, pero a pesar de todo ninguno de los dos consiguió recobrar la calma primitiva. Era como si de un almohadón roto se hubiese derramado todo su contenido de serrín. Nada podía ya reparar la atmósfera rasgada de la tarde. Philip tenía miedo. No quería, empezó. Hubiera deseado añadir que apreciaba mucho a Baines y que sólo había pretendido burlarse de su mujer, pero era imposible. Aquella muchacha no tenía nada en común con Sir Hubert Reed, que usaba plumillas de acero y llevaba en el bolsillo un trapito con el que limpiarlas, o con Mrs. Winsett Dudley. Era impenetrable, como la oscuridad que reina después que una ráfaga acaba de apagar la luz de una lámpara. Era la tierra helada que en cierta ocasión viera en un cementerio, mientras alguien comentaba a su lado, necesitarán una excavadora eléctrica. Era un ramo de flores podridas, como aquellas de la salita en Penstanley. No, no había motivo para reír. Tenía que soportar su presencia y olvidarse de ella en cuanto hubiera desaparecido. Suprimir su recuerdo, sepultarlo en los más profundos abismos del cerebro. Ah, es Philip, dijo Baines. Luego le hizo señas de que se acercara y le ofreció el helado que la joven no había tocado siquiera. Pero la tarde había perdido su encanto y el helado produjo en su garganta el mismo efecto que un pedazo de pan seco. La muchacha se marchó enseguida, olvidándose de recoger las cajitas de polvos como un pequeño témpano, envuelta en su impermeable blanco. Permaneció en el umbral unos instantes, perdiéndose después en la claridad indecisa de la tarde. ¿Quién es? Preguntó Philip. ¿Su sobrina? ¿Eh? Ah, sí, claro, contestó Baines. En efecto, mi sobrina. Y terminó de verter el agua hirviendo sobre las últimas hojas de la infusión. ¿Quieres tomar una taza? Preguntó Baines. Una taza siempre anima, dijo Philip melancólico,
observando cómo el chorrito negro iba cayendo en el interior del breve recipiente. ¿Y un vaso de gaseosa de jengibre? ¿Eh? ¿Qué tal, Phil? Lo siento. Siento lo ocurrido, Baines. No te preocupes, Phil. La verdad es que me has asustado. Creí realmente que era ella. Siempre se meten donde no la llaman. Extrajo 2 hojas de su taza y las depositó en el dorso de su mano. Una hojita suave como un copo y otra de tallo rígido. Luego se dio un golpe. ¡Hoy! ¡Hoy! Y la más dura saltó. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pero la hojita ligera permanecía en el mismo sitio sin moverse, secándose poco a poco, a pesar de los golpes con una resistencia incomprensible. La más dura ha ganado, dijo Baines. Levantóse y pagó la cuenta, y los dos salieron a la calle. Baines empezó a hablar. No pretendo que digas lo que no es cierto, pero tampoco es preciso enterar a Mrs. Baines de que nos has visto aquí. Desde luego, dijo Philip, y adoptando cierto aire a los Sir Robert Reed, añadió: comprendo, Baines. Pero no comprendía nada. Sentíase sumergido en la oscuridad que rodeaba a aquellos seres. Fui un tonto, dijo Baines, tan cerca de casa, pero no tuve tiempo para reflexionarlo y además era preciso que nos viéramos. Claro, Baines. Verás, prosiguió el mayordomo, ya no soy joven, y ella está bien. Desde luego, Baines. Mi mujer tratará de sonsacarte, si puede. Puede confiar en mí, Baines, aseguró Philip con la voz seca y convencida de Sir Robert Reed. Pero cuidado. Está en la ventana, vigilando. Así era, en efecto. Mrs. Baines atisbaba la calle por entre las cortinas de encaje del cuarto de estar. ¿Entramos? Preguntó Philip, sintiendo un repentino frío en el estómago, como cuando se ha comido demasiado pudding. Hay que tener cuidado, dijo Baines en voz baja. Todavía es temprano. Podemos ir a dar un paseo por el parque. Mejor es no hacerlo. Pero es que tengo miedo. No hay motivo, dijo el mayordomo. Echa a correr escaleras arriba hasta tu cuarto. Yo iré abajo a hablar con ella. Pero permaneció vacilante en el primer escalón, pretendiendo no verla, mientras Mrs. Baines seguía su vigilancia a través de las cortinas. Entra por la puerta principal, Phil, y escaleras arriba. Philip no se entretuvo en el vestíbulo, sino que deslizóse sobre el parqué recién pulimentado por Mrs. Baines en dirección a la escalera. A través de la puerta de la salida del primer piso, vio las sillas enfundadas y el reloj de porcelana que adornaba la repisa de la chimenea, cubierto como la jaula de un canario. Al pasar ante él, dio la hora, con son apagado y secreto bajo su funda blanca. Encontró su cena sobre la mesa. Un vaso de leche y una rebanada de pan con mantequilla, un bizcocho dulce y un poco de pudding a la reina, desprovisto de merengue. No tenía apetito. Aguzó los oídos para percibir si se acercaba Mrs. Baines o si se oía ruido de voces. Pero el piso guardaba sus secretos más allá de la puerta de bayeta verde. Bebióse la leche y se comió el bizcocho, pero no tocó lo demás. De improviso llegaron hasta él las suaves pisadas de Mrs. Baines, que ascendía la escalera. Era una buena sirvienta. Caminaba suavemente, una mujer de carácter. Sus pisadas eran precisas y enérgicas. No parecía estar enfadada, sino al contrario, deseosa de congraciarse con él. ¿Qué tal el paseo, señorito Philip? Preguntó mientras corría las cortinas, preparaba el pijama y se disponía a retirar los restos de la cena. Me alegro de que Baines lo encontrara. A su madre no le hubiera gustado saber que paseaba solo. Examinó la bandeja. No tiene usted apetito, ¿eh? ¿Por qué no come un poco de este exquisito pudding? Voy a traerle más mermelada. No, no, gracias, Mrs. Baines, dijo Philip.
Tiene que comer, insistió Mrs. Baines, husmeando como un perro por la habitación. No habrá cogido las cajas de polvos que arrojé a la papelera, ¿verdad, señorito Philip? No, repuso él. Ya me lo figuraba. Es natural, pero quería estar segura. Le dio unos golpecitos sobre un hombro y sus dedos recorrieron rápidos una de sus solapas, recogiendo de ella un pequeño fragmento de azúcar. —¡Oh, señorito Philip! —exclamó—. Ahora comprendo por qué ha perdido el apetito. Estuvo comiendo pasteles, ¿verdad? No es para eso, para lo que le dan el dinero. No compré pasteles, contestó Philip. Ella se llevó el azúcar a la punta de la lengua. No diga mentiras, señorito Philip. No las soporto, del mismo modo que tampoco las soportaría su padre. No compré pasteles, no compré pasteles, insistió Philip. Me invitaron. Me invitó Baines. Pero Mrs. Baines había percibido el sentido plural de su respuesta. Ya estaba enterada de lo que quería, aunque Philip no comprendiese el alcance de su indiscreción. De todos modos, sentíase desgraciado y colérico por no haber sabido guardar el secreto. Baines hubiera hecho mejor no confiando en él. Las personas mayores deberían reservarse ciertas cosas, pero ahí estaba Mrs. Baines para hacerle copartícipe de otro. A ver, déjeme pellizcar la palma de su mano. Quiero saber si es capaz de guardar un secreto. Pero él la escondió. No quería que aquella mujer le tocase. Se trata de lo siguiente, señorito Philip. Sé lo que ocurre entre ellos dos. Supongo que Baines la habrá invitado a tomar el té. Aventuróse a insinuar. ¿Y qué tiene ello de particular? Repuso el niño, sintiendo que la responsabilidad por Baines pesaba en su alma de manera evidente. La idea de verse obligado a guardar el secreto de aquella mujer, cuando no había sabido hacerlo con el mayordomo, le amargaba. ¡Qué vida esta! Era una chica muy guapa, añadió. Ah, con que era guapa, ¿eh? Dijo Mrs. Baines con una voz agria que él no conocía. Eso fue lo que le dijo, ¿verdad? Mrs. Baines le daba golpecitos a la espalda con una regularidad semejante al tic-tac del reloj bajo su funda. Trató de mostrarse desenvuelta. El viejo chocho. No le diga que estoy enterada de todo, señorito Philip. Permanecía tiesa e inmóvil entre la mesa y la puerta, pensando intensamente, planeando algo. Prométame que no lo hará. Le regalaré una caja de Mecano, señorito Philip. Él le volvió la espalda. No quería prometer nada, aunque tampoco pensase divulgar el hecho. No quería complicaciones, no quería responsabilidades. Su único deseo era olvidar. Había recibido una lección de vida, superior a su capacidad de asimilación, y experimentaba cierto miedo. Un Mecano 2A, señorito Philip. Jamás volvió a jugar con el Mecano. Jamás volvió a construir nada ni a crear. El antiguo aficionado a la ingeniería de juguete murió 60 años más tarde sin nada más que el recuerdo de la voz maliciosa de Mrs. Baines al decir «Buenas noches», y sus pasos suaves pero firmes descendiendo las escaleras hasta dejar de percibirse. El sol penetraba a través de las ventanas y Baines golpeaba rítmicamente la cubeta del agua. «Gloria, Gloria», decía. Sentóse al borde de la cama y pronunció: «Me complazco en anunciarle que Mrs. Baines ha sido llamada con toda urgencia. Su madre se está muriendo. No regresará hasta mañana». «¿Por qué me ha despertado tan temprano?», preguntó Philip, observando intranquilo a Baines. No, no pensaba dejarse influenciar. Había aprendido muy bien su lección. No estaba bien que un hombre de la edad de Baines se mostrara tan alegre. Una persona adulta es humana en el mismo grado que ella quiere. Si se muestra infantil, también un niño puede ascender hasta su esfera. Solo hace falta que se lo proponga en sueños. La bruja que atisba en un rincón, el hombre provisto de un cuchillo,
Así es que pronunció aquel tan temprano, con expresión quejosa, aunque apreciando a Baines, y no pudiendo menos de alegrarse por verlo tan feliz. Sentíase a mitad de camino entre el miedo a la existencia y el atractivo de la misma. Quiero pasar un día feliz, dijo Baines. Es la mejor ocasión. Descorrió las cortinas. Hay un poco de niebla. El gato ha estado ausente toda la noche, pero míralo ahí, husmeando por el patio. No han llevado la leche al 59. Emma sacude las esteras en el 63, cuando estaba en la costa. Solía pensar en alguien que sacudiera las alfombras y en un gato que rondara por los alrededores de la casa. Hoy disfruto al observar ambas cosas, pero me parece como si aún me hallara en África. Muchas veces no se da uno cuenta de lo que posee. Es una vida magnífica si no se flaquea. Colocó un penique sobre el lavabo. Cuando te hayas vestido, Phil, vete corriendo a por un mail en el kiosco de la esquina. Entre tanto, freiré unas salchichas. ¿Salchichas? Salchichas, asintió Baines. Vamos a celebrarlo. Voy a mostrarme generoso. Durante el desayuno estuvo muy alegre, contando historietas, riendo y haciendo gala de un nerviosismo extraordinario. Iba a ser un día magnífico y no cesaba de repetir que durante años había estado esperando una oportunidad semejante. En la costa había sudado a mares, sufriendo el calor y la humedad, cambiándose de camisa cada instante, cayendo postrado por la fiebre, yaciendo bajo una sábana con el cuerpo empapado, esperando tan solo una oportunidad como la que ahora se le ofrecía, con un gato rondando por el patio. Un poquitín de niebla y la mujer del 63, sacudiendo las alfombras desde una ventana. Situó el periódico ante sí, apoyándolo en la tetera, y se puso a leer fragmentos en voz alta. Cora Down va a casarse por cuarta vez, dijo. Sentíase divertido, pero a pesar de todo no era aquella su idea de un día de asueto. Necesitaba hallarse en el parque, observando a los jinetes en el Row y viendo a Sir Arthur Stillwater trasponer la valla. Una vez comió con nosotros en Bow, a cierta distancia de Freetown, cuando era gobernador de la colonia. Le hubiera gustado asimismo comer con Philip en el restaurante Corner House, tomando antes un doble de cerveza y unas ostras en el York, visitar el parque zoológico, realizando el largo trayecto de regreso en un autobús a la tranquila hora del crepúsculo, cuando las hojas de los árboles que poblaban el Green Park se mueven suavemente y los motores zumban en Berkeley Street, y el sol poniente se refleja en los pulidos parabrisas. Baines no envidiaba a nadie, ni siquiera a Cora Down, ni a Sir Arthur Stillwater, ni a Lord Sundale, que, tras haberse acercado a las escalinatas de la Army and Navy, retrocedió de nuevo, porque nada tenía que hacer allí, y podía por lo tanto leer otro periódico. Ya te dije que no quería verte de nuevo en compañía de ese negro. Baines se había portado como un hombre. Todos cuantos iban en el autobús aguzaron los oídos mientras contaba tales detalles a Philip. ¿Le hubiese matado a usted? Preguntó Philip. Y Baines echó la cabeza hacia atrás y colocóse el obscuro y respetable sombrero de doméstico en posición correcta mientras el autobús torcía ante el monumento a los artilleros. No me hubiese detenido a pensarlo dos veces, y hubiese tirado a dar, jactóse, mientras la figura inclinada pasaba frente a ellos con su casco de acero, su pesado gabán de campaña, el fusil caído y las manos cruzadas. ¿Lleva el revólver? Pues claro que lo llevo, contestó Baines. ¿Acaso no lo necesito después de las fechorías que constantemente se producen? Este era el Baines que Philip apreciaba. No el Baines despreocupado que entonaba cancioncillas, sino el Baines enérgico, el Baines que eliminaba obstáculos, viviendo una vida de hombre. Una corriente de autobuses surgía de Victoria como una escolta de aviones dispuesta a rendir a Baines los debidos honores. 40 negros a mis órdenes. Y allí,
Esperando junto a la escalerilla del patio se encontraba el amor y la dicha como una recompensa convencional a sus desvelos. «Mire, su sobrina», dijo Philip, reconociendo el impermeable blanco, aunque no la cara soñolienta y feliz. Aquella muchacha lo asustaba como una función trágica. Casi estuvo a punto de contar a Baines lo que le había comunicado su mujer, pero no era su deseo molestar a nadie, sino dejar que las cosas siguieran su curso. «Caramba, pues es cierto», exclamó Baines. «A lo mejor accede a cenar cualquier cosilla con nosotros». Pero se hizo un poco el remolón, como si no la conociera, y descendió las escaleras murmurando: «Bueno, ya estamos aquí otra vez». Luego puso la mesa y sirvió las salchichas fritas acompañadas de una botella de cerveza, otra de ginger y una botella de Borgoña. «Que cada cual beba a su gusto», dijo. «Vete corriendo arriba, Phil, y mira si ha llegado alguna carta». A Philip no le gustaba circular por la desierta casa a aquella hora imprecisa del crepúsculo, poco antes de que empezaran a encenderse las luces. Así es que apresuróse cuanto pudo, deseando encontrarse de nuevo junto a Baines. El vestíbulo aparecía vacío y lleno de sombras, como si se preparara a enseñarle algo que no deseaba ver. Algunas cartas cayeron del buzón, y en aquel mismo instante alguien llamó a la puerta. «¡Abran en nombre de la República!». Rodaban las carretas hacia la guillotina. Una cabeza caía sobre el cesto dispuesto a recogerla. Toc, toc, toc. Eran los pasos del cartero perdiéndose en la distancia. Philip recogió las cartas. La rendija de la puerta semejaba a la reja que protege los escaparates de un joyero. En cierta ocasión había visto a un guardia atisbando a través de una... «¿Qué hace?», preguntó a su niñera. «Vigila». Y su mente se pobló de imágenes perversas. Corrió hacia la puerta forrada de bayeta y las escaleras. La muchacha se encontraba allí, y Baines la estaba besando, obligándola a apoyarse casi sin aliento contra el aparador. «Phil, te presento a Emmy». «Hay una carta para usted, Baines». «Emmy», dijo Baines. «Sin duda es de ella», pero no hizo ademán de abrirla. «Lo más probable es que anuncie su regreso». «De todos modos entraremos juntos, ¿verdad?», preguntó Emily. «No creo que pueda impedirlo». «No la conoces», advirtió Baines. «Ya no estoy tranquilo. Diantre, en otros tiempos fui un hombre de pelo en pecho». Y mientras decía esto abrió la carta. «¿Puedo empezar?», preguntó Philip, pero Baines no le escuchaba. En su inmovilidad y su atención representaba un ejemplo viviente de esa gran importancia que los humanos atribuyen a la letra impresa. Es preciso escribir dando las gracias, no esperar a hacerlo de palabra como si las cartas no pudieran mentir. Pero Philip sabía de estas cosas. Para ello no tenía más que retroceder hasta aquel día en que escribió a su tía Alice, agradeciendo un muñeco inadecuado para su edad. Si las cartas mienten, la mentira prevalece como una acusación contra quien la escribió, convirtiéndolo en un ser todavía más mezquino y deleznable. «No regresará hasta mañana por la noche», anunció Baines. Luego abrió las botellas, acercó sillas y volvió a besar a Emily, recostándola contra el apartador. «Estate quieto», rogó la muchacha. «No debes hacerlo con el chico delante». «Ya es hora de que vaya aprendiendo», repuso Baines, y sirvió a Philip 3 salchichas. Por su parte, él solo tomó una, manifestando no tener apetito, pero cuando a Emily aseguró lo propio, acercóse a ella y le hizo que comiera. Mostrábase tímido, al tiempo que algo rudo. La obligó a beber un poco de Borgoña, sin hacer caso de sus protestas. Le sentaría muy bien. Al tocarla, las manos de Baines actuaban ligeras y algo torpes, como si temiera estropear algo muy delicado que no supiera cómo manejar. «Es mejor que la leche y las pastas, ¿verdad?». «Sí», repuso Philip, pero sentía miedo por el mayordomo. Sí, sentía miedo por Baines como por sí mismo. No podía menos de reflexionar a cada bocado y a cada trago sobre lo que diría Mrs. Baines si alguna vez se enteraba de aquella cena. No era fácil imaginarlo, en lo más profundo de la personalidad de Mrs. Baines,
Se escondía un abismo de amargura y de rencor imposible de sondear. ¿No vendrá esta noche?, preguntó Philip. Pero por el modo en que le contestaron se hubiera dicho que en realidad Mrs. Baines se encontraba allí, en la salita del sótano, incitándoles a beber y a charlar sin descanso, esperando la ocasión de pronunciar las palabras que tenía reservadas para ellos. Baines no se sentía feliz, en modo alguno. Era tan solo como si se hubiese aproximado algo más que de costumbre a un estado de inalcanzable dicha. No, contestóle, no volverá hasta mañana por la noche. No podía resignarse a estropear semejantes momentos. Había vivido tanto como otros hombres, pero le gustaba recalar otra vez en la costa como para excusar su inocencia. No hubiera permanecido tan ingenuo de haber vivido en Londres, tan ingenuo y tan tierno. Parece tuyo, Emmy, dijo mirando el blanco aparador y las pulidas sillas. Es como nuestro hogar. Sin embargo, el aposento no estaba tan brillante como en otras ocasiones. Veíase un poco de polvo sobre los muebles. La plata necesitaba un buen fregado y el periódico de la mañana permanecía abandonado sobre una silla. Es mejor que te acuestes, Phil, dijo luego al niño. Hoy ha sido un día muy agitado para ti. No le dijeron que subiera solo a sus habitaciones, atravesando la casa oscura y silenciosa, sino que le acompañaron, encendiendo luces y rozándose los dedos en los interruptores, aposento tras aposento. La noche quedó atrás. Hablaban cautamente por entre los sillones enfundados. Le observaron mientras se desnudaba sin obligarle a limpiarse la boca. Le vieron meterse en la cama y tras encenderle la luz de la mesilla de noche, volvieron a partir, dejando la puerta entreabierta. Pudo oír sus voces en la escalera, tan amistosas y cordiales como las de los invitados de otras veces en el momento de despedirse. Pertenecíanse el uno al otro. Dondequiera que se hallaran, era su hogar. Oyó como una puerta se cerraba y un reloj daba la hora. Oyó sus voces durante un buen rato. No se encontraban lejos y él se sentía seguro. Luego, las voces cesaron de improviso. Pero Philip no dejó de percibir la cercanía de la pareja. Sin duda Baines y la joven permanecían silenciosos en cualquier vacío aposento, durmiendo. Él también tenía sueño. La jornada había sido muy larga. Apenas tuvo tiempo de exhalar un suspiro de satisfacción, pensando en que también aquello había sido la vida antes de haber pasado los terrenos que precedían al sueño. Un hombre con sombrero tricolor llamó a la puerta. Iba en servicio de su majestad. Una cabeza sangrienta apareció metida en un cesto sobre la mesa de la cocina. Los lobos siberianos se acercaban. Sentíase atado de pies y manos, sin poder moverse. Las fieras merodeaban a su alrededor, jadeando. Abrió los ojos. La señora Baines se encontraba ante él, con el pelo gris cayéndole en mechones sobre el rostro y el sombrero torcido. Una horquilla rebotó sobre la almohada y sintió sobre su rostro el roce de los cabellos grises. —¿Dónde están? —murmuró. —¿Dónde se han escondido? Philip la contempló aterrorizado. Mrs. Baines estaba sin aliento, como si hubiese recorrido todas las vacías habitaciones levantando cortinas y cubrecamas lacios. Con su despeinado cabello gris, el vestido negro abrochado hasta el cuello y sus guantes de algodón, se parecía tanto a las brujas de sus sueños que Philip apenas sí osaba respirar. —Esa mujer se encuentra aquí —dijo Mrs. Baines—. No puedes negármelo. Se encuentra aquí, ¿verdad? En su rostro se pintaban a la vez la crueldad y la desdicha. Estaba deseando hacer algo, pero no por eso dejaba de sufrir. La hubiese aliviado mucho el ponerse a gritar, pero el hacerlo los hubiera advertido de su presencia, e inclinóse de nuevo sobre Philip, que permanecía rígido bajo sus sábanas, y murmuró: —No me he olvidado del juguete mecánico. Mañana lo tendrá, señorito Philip. Usted y yo compartimos un secreto, ¿verdad? Ande, dígame, ¿dónde se encuentran? Philip no podía hablar. El miedo lo atenazaba con más fuerza aún que sus tremendas pesadillas.
Dígaselo a Mrs. Baines, señorito Philip. Usted me quiere mucho, ¿no es cierto? ¿Querer a Mrs. Baines? No podía hablar, pero sí mover la cabeza en desesperada negativa, tratando de alejar de sus ojos la terrorífica imagen de la recién llegada. ¡Qué desengaño!, se lamentó ella. Se lo contaré a su padre cuando regrese. Acercóse un poco más. Ya nos las entenderemos usted y yo en cuanto encuentre a esa pareja. Ya verá, ya verá. De improviso siguió escuchando. Una tabla había crujido en el piso de abajo y un instante después, mientras se inclinaba atenta al menor ruido, percibió los murmullos de dos seres soñolientos y felices tras una larga jornada. La luz se encontraba junto al espejo y Mrs. Baines pudo ver en éste su propia imagen, empañada por la crueldad y la desdicha, la edad, el polvo, la desesperanza. Sollozó sin lágrimas, produciendo un ruido seco, pero su crueldad la revestía de una especie de orgullo, un orgullo de donde fluía su fortaleza. Era su única cualidad. Sin ella hubiese quedado por completo indefensa. Atravesó la puerta de puntillas, buscando el camino a través del rellano, bajando las escaleras con pasos tan suaves que nadie hubiera podido percibirlos. Se produjo de nuevo un completo silencio. Philip pudo moverse. Levantó las rodillas y sentóse en la cama. Hubiera deseado morirse. Aquella situación no era agradable. Las paredes lo separaban del mundo exterior, del mundo de ellos, pero esta vez sin nada de la excitación y la alegría de otras veces. Por la casa vagaba un sentimiento obsesionante que reconoció, pero que no le era posible asimilar. Aquello no era bonito. Sin embargo, todo se lo debía a Baines. El parque zoológico, la cerveza, el viaje de regreso a casa, incluso la cena, durante la cual confió en su lealtad. Pero sentía miedo. Se hallaba ante algo que ya conociera en sueños. La cabeza sangrienta. Los lobos. El rumor de unos pasos. La vida cayó sobre él salvajemente. Nadie podría reprocharle que en 60 años no volviera a enfrentarse a ella. Saltó de la cama, llevado por la costumbre, calzó cuidadosamente sus zapatillas, luego avanzó poco a poco hacia la puerta. Abajo la oscuridad no era absoluta, porque los cortinajes habían sido quitados para proceder a su limpieza, y la luz de la calle se filtraba por las altas ventanas. Mrs. Baines tenía una mano sobre el pomo de cristal de la puerta y lo estaba volviendo con sumo cuidado. —¡Baines! ¡Baines! —gritó el niño. Mrs. Baines se volvió para verle en pijama, apoyado en la baranda. La crueldad reanimóse en ella, y considerándolo indefenso, más indefenso aún que su marido, ascendió la escalera sin reflexionar. La pesadilla apoderóse otra vez de Philip. No podía moverse. No le quedaba ni un ápice de valor. No le habían dejado tiempo para irse endureciendo gradualmente. No le era posible ni gritar. Pero sus primeras llamadas de advertencia habían hecho salir a Baines del dormitorio, y el mayordomo actuó con rapidez. Su esposa no había llegado aún al rellano cuando la alcanzó cogiéndola por la cintura. Ella le golpeó el rostro con sus guantes de algodón y él le mordió una mano. No tenía tiempo de pensar. Luchó contra ella como si fuese una desconocida, mientras la mujer se defendía, aborreciéndole con toda su alma. Iba a decir a todo el mundo lo que pensaba de todo aquello y no le importaba quién fuera el primero. Todos la habían engañado. Pero la imagen que viera reflejada en el espejo permanecía a su lado, para recordarle que debía portarse con dignidad. Podía golpearle el rostro, pero no morder, empujarle. Empujarle sí podía, pero no propinarle puntapiés. La edad, la pena y la desesperanza la obligaron a ceder. Un remolino de ropas negras cruzó en un arco la barandilla, y Mrs. Baines cayó al suelo del vestíbulo frente a la puerta, permaneciendo rígida, como un saco de carbón dispuesto para su traslado al sótano. Philip miró consternado. Emmy fijó también sus ojos en el bulto. Sentóse de improviso en el umbral del dormitorio. El mejor dormitorio vacío de la casa, con los ojos muy abiertos, como si se sintiese demasiado cansada para permanecer en pie.
Baines descendió lentamente la escalera. No fue difícil para Philip el huir. Se habían olvidado por completo de él. No podía comprender por qué Mrs. Baines se encontraba tendida en el suelo del vestíbulo como uno de aquellos grabados de cierto libro que nadie quiso leerle. La escena resultaba incomprensible y tenebrosa para su mente infantil. La casa entera pertenecía ahora a los mayores. No se sentía seguro en ningún sitio. Pasiones y odio lo llenaban todo. Lo único que podía hacer era bajar la escalera de servicio y huir donde nadie pudiera verle. No había que pensar en el frío, ni en el alimento, ni en el sueño. Durante una hora por lo menos le sería posible zafarse a la vigilancia de los otros. Vestía pijama y zapatillas cuando salió a la plaza sin que nadie lo viera. Era esa hora en que los habitantes de los barrios residenciales se encuentran en el teatro o en su casa. Saltó la verja, penetrando en el jardincito central. Los plátanos extendían sus pálidas hojas entre él y el cielo, igual que en un bosque. Se acurrucó detrás de un tronco y los lobos retrocedieron. Le pareció como si nadie fuese a hallarle en aquel rincón entre el banco de hierro y el árbol. Sentía una especie de amarga felicidad mezclada a compasión hacia sí mismo. Se echó a llorar. Estaba perdido. Ya no había más secretos que guardar. Había abandonado de una vez para siempre todas sus responsabilidades. Que los mayores se atuvieran a su mundo, como él se atenía al suyo, a salvo en aquel jardincillo, entre los gruesos troncos de los plátanos. En la oscura niñez de Judas, Jesús fue traicionado. Podía casi verse el rostro pequeño y mal formado, endureciéndose en el profundo egoísmo de la edad. De repente, se abrió la puerta del número 48 y Baines salió a la calle, mirando en ambas direcciones. Luego hizo un gesto con la mano y Emmy salió a su vez. Era como si fuesen a coger el tren y no tuvieran tiempo ni para darse un beso. Emmy avanzó rápidamente, como uno de esos rostros que se atisban un instante desde el andén de una estación, pálida y desencajada, reacia a partir. Baines volvió a entrar, cerrando la puerta. La luz del piso bajo estaba encendida y un policía se paseaba por la plaza vigilando. Podían contarse las familias que estaban en su casa con solo observar las ventanas iluminadas de las mismas. Philip exploró el jardín. Consistía tan solo en un rectángulo de 20 metros, lleno de setos y de plátanos, 2 bancos de hierro y un caminito de grava, una puerta a cada extremo y un montón de hojas secas. Pero no era posible permanecer allí. Algo se movió entre los arbustos y 2 ojos fosforescentes lo estuvieron contemplando, como los de un lobo siberiano. Además, era terrible que Mrs. Baines lo encontrara. No le daría tiempo ni para cruzar la verja, sino que lo agarraría por los pantalones, obligándole a retroceder. Abandonó la plaza y encontróse de pronto entre las tiendecillas del barrio, papelerías, agencias y algún que otro sucio hotel abierto toda la noche. Transitaba poca gente porque estaban abiertas las tabernas, pero una mujer rubicunda que llevaba un paquete lo llamó desde la acera y el encargado de un cine lo hubiera obligado a detenerse de no haber corrido con toda rapidez hacia el lado contrario de la calle. Prosiguió su camino. Era más fácil perderse allí que entre los grandes plátanos. Al extremo final de la plaza estuvo a punto de ser detenido y obligado a regresar. Resultaba bien clara su procedencia, pero al avanzar todavía más, fue perdiendo las mareas de su origen. Era una noche cálida. Cualquiera de los niños que habitaban aquel barrio hubiese podido saltar de la cama y marcharse a la calle sin que nadie lo molestase. Observó cierta camaradería, incluso entre las personas mayores. Podía haber sido uno más entre ellos. Nadie iba a delatarle. Todos fueron también niños. Se revistió del polvo de las calles y de la carbonilla de los trenes que pasaban cercanos, despidiendo una lluvia de chispas. Una vez vióse cogido entre un grupo de chicuelos que huían riendo de algo o de alguien. Una vez alejado el torbellino, se encontró en una esquina, solo, con la mano manchada de jugo de fruta. Se había extraviado por completo, como era su deseo, pero no poseía el valor suficiente para proseguir. Al principio temió que alguien pudiera detenerle. Transcurrida una hora, empezó a desearlo. No podía volver atrás.
y aún así sentía un miedo horrible a volver solo a su casa. Temía a Mrs. Baines más que nunca en su vida. El mayordomo era su amigo, pero algo acababa de ocurrir que daba a la primera una preponderancia enorme. Empezó a ir de un lado a otro, confiando en que algún transeúnte se fijara en él. Las familias tomaban el fresco en la calle. Los cubos de la basura se alineaban en la acera y pedazos de col ennegrecidos se habían pegado a las suelas de sus zapatillas. El aire estaba poblado de voces extrañas. Toda aquella gente le sería siempre desconocida por completo. Habían sido clasificados por Mrs. Baines y Philip. Sintió despertarse en su alma la conciencia de clase.